Hola amigos, colegas, pacientes. Voy a hacer este videito para hablarles de mi tesis del Master of Science en Medicina Tradicional China Veterinaria que tomé en la universidad o rendí en la Chi University en Estados Unidos. Em, y hace muchos años atrás hice una eh, planilla Excel con los resultados de los pacientes tratados por hernias discales. Y los separé de forma intuitiva entre los que habían recibido cirugía y los que no habían recibido cirugía. Y los números así como gruesos, como brutos, eran sorprendente la diferencia. Entonces decidí usar esta base de datos para este estudio de esta tesis de posgrado. Se podía hacer varias cosas con con los datos, porque los datos son bastante amplios. Tengo datos por ubicación, por grado, por cronicidad, por raza, por condición corporal, sé que habían otras patologías presentes en los pacientes, etc. Entonces, era una base de datos bastante extensa de cada uno de los pacientes que traté durante un periodo de 12 años, entre el año 2002 y el 2014 más o menos. Y, y bueno, demostraron el efecto de la acupuntura. Finalmente, mi profesor guía de la tesis, que es el doctor Deng Chao, que es doctor en estadística, no es médico veterinario, sino que es doctor en estadística, sometió a prueba, a hipótesis, los efectos de una cirugía sin éxito sobre el tratamiento, los resultados del tratamiento con acupuntura en pacientes caninos con enfermedad del disco intervertebral. Disco intervertebral. Fue como un estudio observacional, pero bastante profundo. Así que se los voy a relatar. Está todo en inglés. Voy a ir pasando cosas, pero espero que este video no dure más de 15 minutillos. Bueno, como les comentaba, esta es parte de, esta es mi tesis para el programa de Master of Science, que lo acabo de aprobar. Tengo todos los derechos. Y bueno, este trabajo se lo dediqué obviamente a mis pacientes y a los dueños muy comprometidos, porque yo atiendo personas que son muy comprometidas con su mascota. Y quise agradecer al doctor Néstor Tadic, que en estos momentos no está con nosotros, ya que él en un momento muy crucial de mi vida se preocupó de mí, se ocupó de mí, y gracias a él yo pude terminar mi carrera. También, obviamente, agradecer a mi profe, el doctor Deng Chan Chao, porque obviamente estuvo ahí siempre, me enseñó, y la paciencia, porque me costó mucho terminar la tesis por el tema de problemas de concentración. Ustedes saben lo que estamos viendo acá en el país, muchas cosas. Y obviamente a la doctora Judy Seik y al doctor Min Soo Kim, porque me dieron un feedback bastante valioso para el estudio, para la tesis, y recibí sus eh, felicitaciones por la tesis, la encontraron buena, y todos son de primer nivel. Y el doctor Chen, porque bueno, si no es por él, nunca habría llegado a formarse la Chi University. Y también agradecí a la señora Emma Sample, que era la que estaba a cargo del registro de estudiantes, de los posgrados, porque fue muy flexible y muy paciente conmigo cuando decía, sabes que estoy con crisis y necesito congelar, tener un semestre libre. Pero finalmente lo logré. Aquí habla un poco de lo que se trata la tesis, que es bastante interesante
la parte de investigación que se hizo para esta tesis, bastantes papers me tocó leer, aparte que yo me certifiqué en neuroacupuntura hace unos años por el College of Integrative Veterinary Medicine. Entonces tenía bastantes papers sobre el tema. Lo que me motivó y el propósito de hacerlo, voy a ir contándoselo. El capítulo 2 es más complicado porque es mucha información, mucha información, que tuve que resumirla lo más posible porque es una tesis de Master of Science. Yo creo que hay preguntas que están como para una tesis de doctorado, que tal vez algún día haga, de viejita ya. Y nada, voy a pasar eso así como rapidito para irme a al análisis, que es bastante importante. Estas son las tablas que voy a ir mostrando, figuritas que también voy a ir mostrando, algunas abreviaciones. Obviamente esto está en inglés, comprenderán. Por eso dije, compartí ya mi tesis con varios profesores, amigos y colegas que les podría interesar. Bueno, el objetivo es, se las voy a leer. La enfermedad degenerativa intervertebral discal es un desorden neurológico en perros. La terapia convencional conservativa está basada en antiinflamatorios y antianalgésicos justo con descanso en jaula. Si la terapia conservativa no es exitosa o si los signos clínicos son severos, muchos pacientes reciben cirugía de columna. La cirugía más común realizada en Chile es la hemilaminectomía. Sin embargo, la tasa de falla que ha sido reportada es bastante alta. No podemos comparar con estudios en otros lados donde se usan equipamientos específicos para eso. La acupuntura ha sido considerada un tratamiento efectivo para estos pacientes, pero los resultados de una, de una cirugía espinal fallida seguida por acupuntura no han sido investigados. El objetivo general de esta investigación, un estudio retrospectivo, es determinar el efecto del tratamiento quirúrgico sobre los resultados del tratamiento de acupuntura en perros con enfermedad degenerativa intervertebral discal. Los métodos que usé fue, la población consiste en pacientes caninos, obviamente diagnosticados con enfermedad degenerativa intervertebral discal, independiente de la raza, género o edad. Los datos fueron colectados de los registros médicos de los pacientes que me tocó tratar bajo tratamiento de acupuntura entre el año 2002 y 2014. Los sujetos con las siguientes condiciones fueron excluidas, que esto es bastante importante, las exclusiones. Los signos de neurona motor inferior asociados con inestabilidad lumbosacra, esos pacientes no se incluyeron. Los pacientes con neuritis de ciático tampoco se incluyeron. Los pacientes con alteraciones neuromusculares o toxicidades, con signos asociados con mielopatía degenerativa, con sarcopenia por desuso, con atrofia muscular debido a enfermedad articular que lleva a punto gatillo, dolor crónico y pérdida de fuerza muscular. Y pacientes que tenían un curso crónico de parálisis o paresia más de 6 meses. Los casos que calificaron, que son los que estaban diagnosticados con enfermedad degenerativa intervertebral discal, principalmente por radiografía simple, radiografías de contraste, mielografía, y en esos tiempos algún TAC, pero no era común. Hay que fijarse que estamos hablando de principios de los años 2000, hasta el 2014. Los casos calificados se separaron en dos grupos. El grupo A no recibió cirugía para la enfermedad degenerativa intervertebral discal y el grupo B sí recibió cirugía. Cada
sujetos fue categorizada de acuerdo a 3 grados de cronicidad. Los agudos con menos de 10 días, los intermedios crónicos de 10 a 30 días y los crónicos que llevan más de 30 días, pero recuerden que menos de 6 meses. Los datos colectados para probar la hipótesis en estudio fueron el número de días desde que comienza el tratamiento hasta que se recupera completamente, y el número de sesiones de acupuntura necesarias para recuperarse. La significancia estadística de la cirugía y el factor de grado de cronicidad, así como su efecto de la interacción sobre el tratamiento. La significancia estadística de los factores cirugía y grado de cronicidad, así como su efecto que interactúa con los resultados del tratamiento, son los datos que fueron determinados. Entonces, como resultado, los registros médicos revisados de 177 casos de enfermedad discal intervertebral canina que recibieron tratamiento de acupuntura fueron incluidos en este estudio, entre los cuales 36 tuvieron tratamiento quirúrgico previo. De los 141 sujetos que no recibieron cirugía, 132, o sea, el 93.6%, lograron recuperación exitosa después de recibir tratamiento de acupuntura, comparado con el 52.8%, que fueron 19.36, quienes habían recibido cirugía previamente. El P es menor a 0.001, o sea, es altamente significativo estadísticamente, y esto fue hecho por un doctor en estadística, el doctor Deng Chang Chao. Para aquellos que se recuperaron, 132 que no recibieron cirugía y 19 que recibieron cirugía, los tiempos de tratamiento necesarios para recuperarse fueron significativamente más cortos en el grupo que no recibió cirugía. Estamos hablando de un promedio de 9,1 días, más o menos 12,5 días, versus 40 días con una más o menos hasta 68,5 días. También es altamente significativo con un P menor a 0.01. Respecto al número de sesiones de tratamiento para lograr la recuperación, el grupo que no se operó necesitó significativamente un menor número de sesiones que el grupo que recibió cirugía, 1.9 más menos 2.2 sesiones versus 4.9 más menos 4.2 sesiones. También con una diferencia altamente significativa del 0.01. En conclusión, los hallazgos de este estudio retrospectivo sugieren que la acupuntura como tratamiento solo puede ser una opción de tratamiento efectivo para pacientes caninos con la enfermedad degenerativa intervertebral discal. Y esta eficacia puede ser negativamente afectada si ha recibido tratamiento quirúrgico sin éxito previamente. Yo desde que tuve estos resultados, dejé de atender pacientes operados de columna, porque ya esa persona venía con un estrés financiero muy importante, un estrés emocional muy importante y un agotamiento y estrés físico muy importante, más una desmotivación, porque la verdad es que pusieron todo. La verdad es que puede ser que un 5% de los pacientes que reciban acupuntura no respondan, pero esos pacientes tampoco van a responder a cirugía. Acá ya lo voy a mencionar nada más así, para que no sea tan largo este video, pero habla sobre la investigación, las técnicas de diagnóstico, las terapias conservativas que todos los colegas conocen,
la terapia quirúrgica, que también conocen. Y aquí lo que no se conoce es el tema del uso de medicina tradicional china veterinaria. Cuando yo hablo de medicina tradicional china veterinaria, en estos momentos no es solamente aplicar agujas, porque en estos momentos yo estoy certificada en Tuina, en cuidados paliativos y del paciente terminal, en hierbas chinas y en terapia nutricional. Entonces, en estos momentos, año 2024, a 10 años de haber obtenido estos datos, recolectado todos estos datos, si volviera a hacer una tabla Excel con los pacientes no operados, porque ya no atiendo pacientes operados, y le digo a la gente, a veces la gente me dice, no, es que yo quiero, no le digo, porque usted hay un 60% de probabilidad de que abandone el tratamiento, porque están hasta la coronilla, la verdad, los pacientes. También es bien complejo. Hay bastante investigación sobre acupuntura, muchísima investigación, tanto a mí me tocó leer textos en inglés, traducciones del alemán, del francés, del chino. Hay investigación, para los que dicen que no hay investigación, no, sí hay bastante. Que me motivó fue precisamente que comencé a recibir muchos pacientes con hernias discales. A veces los dueños no tenían los medios económicos para costear una cirugía que prometía que iba a salvar la vida, pero vemos que no es así. No me metí mucho con el tema de los porcentajes porque varía bastante dependiendo de la destreza del colega. Y cuando estamos hablando de enfermedad degenerativa intervertebral discal, estamos hablando de una enfermedad degenerativa. Por lo tanto, la descompresión no cura la causa. Y en razas como todos los condrodisplásicos, el salchicha, el Shih Tzu, Basset Hound, Pekinés, también otros como los Cocker, los Poodle, y los más contrahechitos que son los Bulldog francés, la enfermedad degenerativa discal comienza desde los 2 meses de edad. Entonces lo ideal es prevenir. Yo me hice un par de preguntas. Una es, ¿será que los pacientes que reciben acupuntura por la enfermedad degenerativa intervertebral discal tienen mejores resultados de tratamiento de los que si no reciben cirugía, sin cirugía? ¿Lo podemos cuantificar? ¿Es posible comparar a ambos grupos de pacientes? Y ahí comencé a juntar estos datos, donde, como yo les contaba, está el grado, la ubicación de la lesión, la raza, el género, la condición corporal, la cronicidad, desde la fecha que se iniciaron los signos, la historia de si había tratamiento antes, días para recuperarse de acuerdo al grado, de acuerdo al estatus urinario, al dolor profundo, al movimiento voluntario, a la recuperación del dolor o de volver a caminar, en el caso de los grados 3 y 4. Dolor en 1 y 2. Y el número de sesiones, de acuerdo también a los mismos parámetros anteriores. Los datos obtenidos de este esfuerzo potencialmente permitiría al investigador clínico promover la acupuntura con evidencia científica como segura, eficiente y terapéuticamente amigable para el paciente y dueño, como opción para perros con enfermedad degenerativa intervertebral discal, que fue el principal objetivo y motivación de esta investigación. El capítulo 2, así como un resumencillo, revisa todo lo que es los estudios y las definiciones. Ya 3 habla de materiales y métodos, los criterios de exclusión, los procedimientos, los sujetos de cada grupo, las medidas, los análisis estadísticos. Ya el 4 presenta el análisis estadístico y los resultados del estudio clínico y
el último ya corresponde a una interpretación de los hallazgos importantes para este estudio, incluyendo comparación con estudios relacionados, limitaciones de este estudio que son discutidas. Una de las limitaciones, así a priori, es que yo tuve la suerte de estudiar con los profesores, muchos de ellos ya no están en este plano, y muchos de ellos ya están retirados, que eran las eminencias, y tuve esa fortuna. Porque ahora, bueno, cursos están dando todos, pero bueno. Era algo que yo también transmitía durante en la época en que daba clases. Muchos años, 10 años que era de clase. Hay una extensa revisión bibliográfica, voy a ir pasando nomás porque la verdad que aquí les voy a comentar esto. Por ejemplo, la descripción de los tipos de enfermedad degenerativa intervertebral discal, de acuerdo a Hansen. Esto fue escrito en el año 82. Ese es un paper súper interesante de leer, así que se los recomiendo si les interesa. En el Hansen tipo 1, en que hay una degeneración del disco que comienza desde los 2 meses de edad, principalmente en razas condrodistróficas o mezcla de estas razas, y la degeneración comienza en el núcleo pulposo, que llevando una metaplasia condroide con endurecimiento y calcificación. La presentación es aguda, dolorosa, que lleva comúnmente a alteración en la capacidad de caminar, parálisis o parálisis, y el núcleo pulposo se extruye hacia el canal espinal, causando daño, compresión a la médula espinal, llevando a daño neurológico. En la época de Hansen a esta enfermedad se le nombraba de otra forma y no se sabía de qué se trataba, así que Hansen, gracias a él, ahí puso la primera piedra sobre este tema, y muchos investigadores han seguido trabajando en esto. En el Hansen 2 hay una degeneración asociada a edad, principalmente vista en perros viejos, generalmente raza grande o mezclas de estas razas como labrador, perros de caza y perros pastor. La degeneración se ve en el anillo fibroso que lleva a metaplasia fibroide. La presentación normalmente es crónica, dolorosa, que lleva ataxia y debilidad, y por eso muchas veces se confunde con que el perro está con algún problema articular y se le dan muchos protectores articulares y probablemente las articulaciones están bastante bien. El núcleo pulposo protruye en el canal espinal, causando un daño en la corteza espinal, en la médula espinal bastante moderado. Aquí ya están todos los estudios, vamos a ir, si quieren buscarlo, yo al final, el que quiera me pide y le comparto el estudio, yo tengo los derechos, así que lo puedo compartir. Y ahí hay varios estudios donde ya se van a temas como la estimulación de la MTTL16, que son factores que causan alteraciones discales, proteoglicanos, estudio inmunohistoquímico, y luego vienen todos los estudios en biomecánica, vías fisiológicas involucradas y las drogas relacionadas que han sido reportadas respecto a esta enfermedad. Otro tema es la obesidad. Recuerden que es una enfermedad degenerativa del disco. Dentro de la etiología hay causa genética, que también hay investigación reciente bastante interesante, factores nutricionales y ambientales, cuando uno dice a los dueños que tienen que tener en un piso donde no se resbalen, o sea, poner alfombras si es piso flotante o es baldosa, que no suban y bajen escaleras, que restrinjan eso, restrinjan subir y bajar cerros. Y a veces pasa que los perros viven en áreas que están en declive y tienen una mayor
probabilidad de desarrollar esta enfermedad degenerativa discal intervertebral. También hay enfermedades que causan inflamación o degeneración que estarían involucradas en la presentación de estos casos. Las terapias convencionales ya conocemos, las terapias conservativas y la terapia quirúrgica, que de acuerdo a un estudio alemán, que ese fue el que me tocó leer, analizó los resultados de 1.133 casos de perros que fueron sometidos a cirugía durante 5 años, y ellos, digamos, recolectaron datos de acuerdo a la raza, la experiencia del cirujano y la ubicación. Así que es bastante interesante ese estudio, que al final en la bibliografía está en alemán, así que tienen que ver que se los traduzcan. Las razas más que se encontraron. Bueno, esto es parte de todas las investigaciones, que esto obviamente como Master of Science te piden paper bastante reciente. Igual yo incluí el del año 52 del señor Hansen, a quien le debemos digamos un conocimiento mayor. Respecto a la acupuntura también hay bastante investigación, pero también la acupuntura es más compleja, porque ¿qué teoría voy a aplicar yo en este paciente? La del yin y el yang, 5 elementos, los 8 estados, los 6 canales, las 4 etapas, las sustancias esenciales, el canal extraordinario, los canales, los colaterales, para determinar un patrón. Entonces pueden haber un patrón de exceso, patrones de deficiencia, qué órgano o sistema de los Sanfu está involucrado y en qué relación en los ciclos de nutrición y dominancia, para establecer un patrón para ayudar a mejorar la recuperación y favorecer la calidad de vida para estos pacientes y otros. Yo por eso decidí el año 2017, a pesar de llevar tantos años en esto, entrar al programa del Master of Science para obtener una actualización en todo mi conocimiento y agregar hierbas chinas. O sea, yo en este momento trabajo con hierbas chinas y la verdad que los resultados son súper más rápidos. Y lo bueno de la medicina china es que entrega muchas herramientas. La acupuntura, la moxibustion, la tuina, la presión de puntos, la hierba china y la terapia de alimentos. Después vamos a ir mostrando algunas cosas. Aquí ya nos vamos a la historia. El principal factor detrás de las terapias de acupuntura es mantener el chi, la energía vital del cuerpo, fluyendo a través de canales y meridianos específicos de acuerdo a la teoría de la medicina tradicional china, y mantenerlo en balance. Así que las técnicas para... Ahí ya ven que hay una gran cantidad de bibliografía. Son la más común: la aguja simple, la aplicación de moxa, la electroacupuntura, acupuntura, implantes de oro o de titanio, tuina o masaje sobre los puntos de acupuntura, láser de Low Level Laser Therapy de clase 3, terapia de campo magnético, los diapasones, los tuning fork. Yo lo he comenzado a usar hace un año y es maravilloso el manejo del dolor. Terapia en agua, incluyendo nadar. Esto algo muy importante que pocos colegas consideran, y de hecho voy a hacer un video con mi perra para que vean cómo tienen que tener el largo de las uñas. Pero me toca ver pacientes con enfermedad degenerativa intervertebral discal o luxación de rótula o displasia de cadera y que tienen unas uñas atroces de larga. Entonces me toca cortar, me toca enseñar a los dueños a manejar las uñas muy cortitas, a usar el Dremel. Los perritos se acostumbran.
y les doy las opciones, les busco ahí el, digamos, dónde buscarlo en Mercado Libre, les doy las marcas, dependiendo de la necesidad del paciente. Digo, mira, este te sirve, este que es baratito, sirve este. No sé qué mejor. Usa este que te vaya a la segura. Entonces, yo siempre doy recomendaciones, como siempre digo, yo no vendo nada que no sea relacionado con lo mío, así que yo recomiendo alimentos o lo que sea así, eh, sin ningún compromiso personal en ello. El uso de apiterapia en punto de acupuntura es excelente y hay muchas otras técnicas que se han desarrollado. De hecho, les puedo contar que una vez yo estuve enferma en Islas Galápagos y estaba como con náusea y iba a bucear y dije, ¿qué hago? Porque no tengo aguja. Entonces lo que hice fue agarrar unos dulces de estos duros, y me los puse en puntos de acupuntura bajo el traje, porque como el traje es apretado y una gorda más encima, entonces más apretado te queda el traje, y me funcionó bastante bien. Si no, me habría sentido mal y no habría podido bucear. Así que gracias a la dulce terapia, en vez de, pude eh, bucear. Hay muchos estudios sobre cómo funciona la acupuntura, los efectos a nivel de distintas áreas, digamos, de distintos sistemas. La verdad que hay bastante. Yo ahí en mi bibliografía lo, lo, están mencionados. Por ejemplo, el estudio de Hayashi encontró que los pacientes tratados con una terapia integrativa necesitaban bastante menos tiempo para recuperar la capacidad de caminar por sí solo y tuvieron mayor tasa de éxito. Acá, bueno, un estudio de Jan Joachim y su grupo en Estados Unidos, entre que vieron cómo con electroacupuntura, operado, no operado, qué sé yo, y la verdad que la electroacupuntura funciona mejor si el paciente no ha sido operado. También leí de todo, estudié todo, por eso estuve 2 años escribiendo la tesis. Las revisiones sistemáticas recientes y metaanálisis encontraron 7 ensayos controlados en perros para determinar la eficacia de la acupuntura y tratar pacientes con enfermedad degenerativa intervertebral canina. Hay metaanálisis, así que hay información. De aquí lo más importante, los materiales y métodos. Son pacientes que venían a mi clínica por voluntad propia de los dueños. El diagnóstico de acuerdo al examen neurológico clínico o imágenes como radiografía, mielografía, tomografía computarizada. Y pacientes que venían para acupuntura, porque alguien les recomendó. Y los criterios de exclusión que ya se los había nombrado, porque estos pacientes tienen otras patologías que se tienen que enfocar de forma distinta. No es solamente la ADN, hay que ver qué es primero. Son pacientes más complejos, por eso no se incluyeron en este estudio, porque yo quería ver específicamente en enfermedad degenerativa intervertebral discal. Si quisiera hacer un estudio con todos, también lo podría hacer, pero me demoraría otros 15 años. Y tal vez ya habría tirado la charla para esa época. Entonces, hay 2 grupos, el que no recibe cirugía y el que ya venía con la cirugía. Y los 3 grados de cronicidad: agudo menos de 10 días, intermedio entre 10 y 30 días, crónico más de 30 días y menos de 6 meses. Aquí están descritos para ambos. Y la razón de esta clasificación, que fue
una de las causas, de las preguntas que me hizo el doctor Kim de la Universidad de Seúl en Corea del Sur, es porque los diferenciaba por tiempo, por cronicidad. Y dije, bueno, el paciente agudo tiene el signo, digamos, la producción o la ruptura del disco, va a haber compresión o concusión de la médula espinal, va a haber inflamación aguda y estrés oxidativo, y va a haber un daño en la circulación local. En medicina tradicional china estamos diciendo que tiene estancamiento de chi y sangre más los patrones subyacentes. Ya en un paciente intermedio crónico de más de 10 días hasta 30 días, va a haber pérdida de masa tono muscular, dolor referido, cistitis, irritación de piel y dolor local, ya sea abdominal, perineal o en las piernas debido a digamos, a la irritación que causa la orina. Y ya en pacientes de más de 30 días, aparte de lo que ya se dijo antes, de las lesiones antes mencionadas, vamos a tener una gran cantidad de secuelas como punto gatillo, úlceras por decúbito, atrofia muscular y sobrecompensación, donde clásicamente se ve que los músculos de los miembros posteriores mediales se fortalecen o no pierden tanta masa porque están inervados por otras vías, o sea, que no son las mismas, no están inervados como la zona lateral, que está inervada por el nervio ciático, y después más abajo el tibial como rama, sino que son otros nervios. Entonces, como no han sido afectados por la compresión medular, entonces hay una tendencia a que haya una mayor fuerza muscular medial en las piernas, y esto lleva a que crucen las patas y les cueste más recuperarse. Entonces, también vamos a tener dolor en el cuello y hombros, y empeoramiento de las lesiones cervicales por enfermedad degenerativa intervertebral discal o enfermedad articular del hombro o el codo, si que está presente. Va a haber dolor crónico, va a haber alodinia de aferenciación, que es un término bastante interesante en que fibras nerviosas que normalmente transmitían propiocepción, presión, calor, frío, térmica, etc., comienzan a ser reemplazadas por fibras de conducción lenta a delta sedimerinizada que llevan dolor. Por eso en estos pacientes ellos creen que les van a tocar una parte y ya gritan. Y eso es parte de lo que se llama alodinia. Se expresa como alodinia, pero ya está de aferenciación. También signos vestibulares asociados a una marcha inadecuada o atáxica, ya que en ese sentido, en neurología funcional, lo que vemos que el tracto cerebelo-espinal, que decursa 2 veces, recibe información de que hay una alteración en la posición. Y al haber una alteración en la posición, entonces lo que hace es pensar de que tiene que equilibrarlo a nivel vestibular. Y en muchos de estos casos tú ves pacientes diagnosticados con síndrome vestibular del perro viejo, y es en realidad, es un síndrome vestibular, porque es la respuesta de este tracto que se inicia a nivel de los receptores en los músculos que están afectados por estos signos, por esta descoordinación y ataxia, pero es periférico, no tiene que ver con un problema a nivel de sistema vestibular.
También hay dolor en las articulaciones de los dedos, de los carpos. Si esto se junta, que el perrito camina en lugares muy inestables o está mantenido en lugares inestables, tiene las uñas largas o tiene, digamos, o tiene que subir o trepar, digamos, vive en lugares donde hay cuestas, pendientes, se agrava. Automutilación, que también se ve, irritabilidad o depresión, ya son cambios de ánimo porque está con dolor. Y aquel que está con dolor de cabeza sabe que no anda de buenas migas. Entonces, y aquí ya hay patrones de acuerdo a la medicina tradicional china, que son bastante complejos, que están involucrados, y ahí uno tiene que empezar a orquestar tratamiento. Aquí, ¿qué técnicas de acupuntura usé? Aguja seca, electroacupuntura o acupuntura, dependiendo del caso. Usé acupuntura segmentaria, aplicación de agujas locales o selección de puntos de acuerdo a patrones, dependiendo del caso. También las agujas de 10 a 20 minutos. Las sesiones al principio eran cada 3 a 5 días, las primeras 2 semanas, después cada 7 a 10 días por un mes, después una vez al mes por 4 o 6 meses, después cada 3 meses. En general yo ahora reduzco bastante, ya no veo pacientes cada 3 o 5 días, los veo cada 7 días porque los dejo con hierba china y hago más cosas. Y le enseño al dueño a hacer más cosas. Aquí también hay otras técnicas que recibieron estos pacientes, que fueron moxibustión, martillo de 7 estrellas o tuina, dependiendo del caso, bajo los mismos criterios. En esos tiempos no usé hierbas chinas y los tratamientos fueron elegidos independientes de si el paciente había tenido cirugía antes de recibir tratamiento de medicina tradicional china. Entonces aquí, para los resultados de los datos, para probar la hipótesis, fueron el número de sesiones de acupuntura necesarias para recuperarse y el número de días para recuperarse. Y los criterios de recuperación, de acuerdo al grado, es el siguiente. Por ejemplo, el grado 1, hay dolor y posición anormal. El criterio de recuperación es alivio del dolor. Estos son a veces una sesión de acupuntura. El grado 2, donde hay dolor y ataxia, hay una paresis ambulatoria, se logra, se alivia el dolor y se regresa a la marcha normal. En el grado 3, en que hay paresis no ambulatoria, con control de esfínter y dolor profundo presente, el criterio de recuperación fue volver a caminar sin ayuda. El grado 4 ya son los para o tetraplégicos, sin control de esfínter y pérdida de dolor profundo. Aquí había capacidad de... El resultado es llegar a que pueda caminar sin ayuda y recuperar la micción voluntaria normal. Y grado 5, ya cuando hay parálisis, ya no hay nada que recuperar, es por lo menos regresar a que sienta dolor profundo y aún estando paralizado ser capaces de mover con los miembros anteriores usando un carrito. O sea, yo generalmente estos grados 5 son los únicos que terminan en carrito. Aquí habla sobre las agujas que usaba y nos vamos a las hipótesis estadísticas. Las hipótesis, se tomó en consideración el grado de enfermedad degenerativa intervertebral discal, clasificado en 2 niveles: bajo, que es del 1 al 3, que son estos: dolor y ataxia y paresis no ambulatoria, y alto como grados 4 o 5, donde ya son pacientes que dependen 100%
del daño. Hay una para o tetraplegia sin control de fista y pérdida de dolor profundo, hasta una parálisis. Entonces, hubo muy poco de grado 5, la verdad. Entonces, se hizo el estadístico utilizó este diseño factorial de 2 factores a 2 niveles y que se probó para probar la siguiente hipótesis estadística. La hipótesis O es que no hay efecto en la historia de la cirugía con OSIR en la duración del tratamiento para lograr una recuperación. La hipótesis alternativa es que sí existe efecto en la historia quirúrgica con o sin en la duración necesaria del tratamiento para lograr recuperación. Luego la otra hipótesis es que no hay efecto en el grado alto o sea, bajo o alto en la duración del tratamiento para lograr recuperación, y la hipótesis alternativa era que sí había efecto. Y la tercera hipótesis es que no había interacción entre la historia quirúrgica y el grado de enfermedad degenerativa intervertebral discal en la duración del tratamiento necesario para la recuperación. Y la hipótesis alternativa, que es lo que nosotros queríamos probar, es que sí había un efecto entre la historia quirúrgica pasada y el grado de enfermedad degenerativa intervertebral discal en la duración del tratamiento necesario para recuperarse. La inferencia estadística se utilizó el análisis de 2 factores de variancia o ANOVA para esta hipótesis, y aquí ya habla de la parte más estadística, que eso como que lo veía mi profe, porque era ya muy matemática muy dura, así que, pero ahí usó todos esos modelos, y el nivel de significancia estadística está determinado con un valor de 0.05, o sea, menores a ese valor ya van a indicar que hay una significancia estadística. El tamaño de la muestra y el poder de la muestra es al menos 12 sujetos serán requeridos para uno de los 4 grupos de subsujetos 2x2 para tener al menos un 90% de poder para rechazar la hipótesis nula o aceptarla con un 0.05 de nivel de significación. Cuando la diferencia de los grupos es al menos igual o supera el error al cuadrado promedio dentro del grupo. ¿Ves? Eso es estadística pura. Y los resultados, ya habíamos hablado algo. Acá en estos años la cirugía de columna se comenzó a hacer a principios de los años 2000 o fines de los 90, principios de 2000, de lo que recuerdo, porque yo estuve en esas clases porque quería saber de qué se trataba. De hecho, en esos tiempos yo tuve pacientes que derivé a cirugía y anduvieron bien, pero después vi que andaba mejor con acupuntura, entonces dije, a ver, veamos qué cosa. Pero si bien todos estos datos los recolecté el año 2014 con todas las fichas una por una, me demoré casi 2 décadas en hacerlo, analizar y estudiar. En el grupo que no recibió cirugía, solamente 9 sujetos, o sea, 6.4%, no se recuperaron antes
de terminar el tratamiento. Y aquí generalmente fue, yo recuerdo 2 o 3 pacientes que desarrollaron mielomalacia, 2 pacientes que el dueño o la dueña decidió ponerlo a dormir porque era como realmente un cacho llevarlo, acupuntura y todo eso. Y algún otro que probablemente tenía algo más y no respondió, pero la tasa de no respuesta es muy baja, 6.4. O sea, yo siempre digo, cuando me llaman por pacientes con enfermedad degenerativa intervertebral discal, es un 95% prácticamente. En realidad 94, 94,6, pero 94,6, 95. Pero de los que sí habían recibido cirugía, que no se había recuperado con cirugía, el 47,2% no se recuperó. Y este porcentaje es el que el dueño decide o eutanasia o ponerlo en carro. Y uno entiende que son personas que ya están agotadas financieramente, emocionalmente, físicamente. Esta diferencia en la recuperación, la tasa de recuperación fue significativamente estadísticamente significativa con un P menor a 0.001. Sigamos un poquito. Aquí hay cuánto eran machos, cuánto eran hembras. La distribución de sexo no representó ninguna significancia, bastante similares. En respecto a las edades, aquí utilizó el Wilcoxon-Ransom Test, mi profe, que tampoco había mucha diferencia en la distribución de edad. Aunque curiosamente me tocó atender bastante más viejitos, ¿no? Así que las razas, 32 distintas razas. Acá vimos que la mayoría de los pacientes que habían pasado por cirugía llevaban más de 30 días. De hecho, yo tuve 4 pacientes recién operados que me pidieron al tiro acupuntura y el resto llevaban más de 30 días. Y eso lo comento en los hallazgos, de que la verdad la gente esperó que se tuviese algún tipo de respuesta con la cirugía, y como no vieron, ya buscaron otras opciones, y yo en ese momento lo hacía, pero ahora ya no lo hago. En cambio, en el grupo que no recibió cirugía, un 53% llegó en la fase aguda. O sea, dejó de caminar, está con dolor, comenzó con ataxia o ya estaba en grado 4 o 5, agudo, ya sea por un atropello, o por una caída, o por sobre todo en el caso de los pacientes con Hansen 1, que explota el núcleo pulposo, igual como esos chicles Freshen Up, y comprime la médula, y además de que eso produce un daño a nivel de la circulación, estrés metabólico. Así que hay varias cosas. Hay un 31% que fue intermedio crónico entre 10 y 30 días, y un 16% que tenían un curso crónico. En general, estos pacientes son los que primero prueban con reposo en caja, con antiinflamatorios, con analgésicos, que es lo que se usa, y que no ven resultados y ya me buscan para
para acupuntura, pero eso también tienen buena respuesta. Y también estadísticamente el grupo que no recibe cirugía tiene una estadísticamente significativa mayor proporción de casos agudos que los que recibieron cirugía. El tiempo de recuperación también, aquí se lo muestro mejor en este. Ahí, oye, llevamos 55 minutos, yo pensé que lo iba a hacer en media hora, pero me entusiasmé. Bueno, para los que todavía siguen escuchando y que estén interesados, compartan este video. Porque es importante, o sea, es importante para los pacientes. Bueno, aquí tenemos ya grado 1 al 3, ya vimos dolor, grado 1, dolor y ataxia, en coordinación, grado 2, y paresia no ambulatoria. El paciente que queda postrado, que todavía se arrastra con las manitos, que hay sensibilidad. De los que no recibieron cirugía, el 96% se recuperó, y de los que recibieron cirugía, el 62% se recuperó. Y el valor es significativamente, estadísticamente significativo. O sea, si yo tengo un paciente que está, o una mascota, con un grado 1 a 3, va a tener mejor respuesta con acupuntura que con cirugía. Si yo tengo un paciente que tiene un grado 4 o 5, o sea, en que no hay control de esfínter, hay una continencia urinaria, o hay una parálisis, no hay dolor profundo, el 69.2% responde a acupuntura sin recibir cirugía, y solamente el 33% que ha recibido cirugía responde. Aquí no hay una diferencia estadística, pero ¿qué vemos acá? Que este paciente, si yo digo, no hay diferencia estadística entre recibir acupuntura o recibir cirugía, el resultado va a ser realmente similar, pero aquí, al que recibió cirugía, el gasto financiero, el gasto emocional, el gasto físico del dueño es altísimo. Y el estrés para la mascota es mucho mayor. O sea, yo he tenido pacientes grado 5 que mi objetivo ha sido que andan en carrito y han vivido, me acuerdo de una salchichita, la Rose, que ya la vi, ya no tenía la vejiga neurogénica, no tenía dolor profundo. Dije, no, volver a caminar, aquí la acupuntura nada más que para que ande con un carro. Era una regalona, yo la vi de 11 años, falleció de 17 años, y durante 6 años le vaciaban la vejiga, la mantenían limpiecita, el pelito cortado por una salchicha de pelo largo. Andaba en su carrito, la paseaban en coche, o sea, disfrutó mucho y no hizo caso, o sea, los dueños afortunadamente, la colega que la atendía, su colega acá, se dijo, no, la doctora Gabriela Groneman, la menciono con mucho cariño, me tocó atenderle la perrita a su mamá, que en paz descanse en ambas, y vivió feliz. O sea, no tuvo que pasar que por cirugía, no, y vivió feliz. O sea, en ese caso, esos pacientes también, si no se van a recuperar con cirugía, tienen alguna posibilidad de que se recupere con acupuntura. Si no se recupera con acupuntura, tampoco se van a recuperar con cirugía. Y estos grado 1 al 3, que son más focales, por decirlo así, obviamente se descomprime, anda bien, pero el costo, si tomamos el general, sí, entre los que no recibieron cirugía y los que sí recibieron cirugía, y estamos hablando de, o sea, una cantidad de casos bastante alta, siendo que
con 14 por grupo ya había un poder, digamos, era importante. Tenemos, claro, 36 operados de columna y 141 no operados de columna. También la diferencia es altamente significativa. ¿Mm? Y aquí está, un sujeto o un paciente que no se recuperó significa una de las siguientes opciones, que el sujeto o el paciente no se recuperó al final del tratamiento, o fue eutanizado, o el sujeto, el dueño, digamos, fue descartado, digamos, no, prefirió carrito, qué sé yo. El tiempo de recuperación fue mucho más corto en los que no recibieron cirugía, el promedio 9,1 días, versus el que ya había recibido cirugía se demoró más de un mes en recuperarse. Y también vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa, bastante alta. También, bueno, obviamente acá tenemos los días. Un paciente que está entre grado 1 al 3, o sea, dolor, ataxia, incoordinación, paresia aguda, con dolor profundo y control de esfínteres, en que no está afectado la capacidad de micción voluntaria. Los que no recibieron cirugía se recuperaron en 8 días, los que sí ya venían con cirugía necesitaron más de un mes para recuperarse, un valor también ahí bastante interesante. Y en los grados 4 y 5, el grado 5 era para, ya les dije, para que pudieran andar en carrito. Tenemos 23 días, 23,8 días que necesitó para recuperarse, versus un paciente que ya había pasado cirugía, estamos hablando de prácticamente casi 2 meses, o sea, 49,8 días. Y como aquí el valor, si bien es significativamente estadístico, o sea, entre que el pobre perrito haya pasado por cirugía y no se haya recuperado con la cirugía y haya tenido que recibir acupuntura por prácticamente 2 meses. No, mejor tráigamelo a acupuntura y sé que dentro de un mes ya está. Ahora sobre todo menos que uso hierbas chinas. Y en total podemos ver que el promedio de todos, sumados todos, es 9,1 días, con más o menos 12,5 días. Y en cambio, aquellos que recibieron cirugía estamos hablando de 40 días y es un valor altamente significativo. Aquí están esta distribución en este tipo de escalita. Se utilizó también el ANOVA para determinar esto. El número de sesiones de acupuntura para recuperarse, grado 1 a 3, 1,7. O sea, es muy común que yo veo pacientes que después llegan a la segunda sesión caminando, o llegan sin dolor, o llegan sin ataxia. En cambio, el que tuvo cirugía ya necesita bastante más sesiones para recuperarse. Y en los grados 4 a 5 estamos hablando de 5 sesiones versus 6,8 sesiones, que no es significativamente estadístico, pero ya les digo, haber pasado por una cirugía hace una diferencia bastante importante. En promedio, 1,9 sesiones de acupuntura versus 4,9 en los pacientes que sí habían recibido cirugía antes de la acupuntura. Esto es en esos tiempos que yo no usaba hierbas chinas y no usaba tantas técnicas como las que manejo ahora.
también nutrición. Aquí están en estos grafiquitos de barra. O sea, no se llaman de barra, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Qué más? Eso es principalmente. Y aquí es un resumen de todo lo que yo ya les he ido contando. Los voy a ir pasando porque ya llevamos poquito más de una hora. El grupo que no recibió cirugía tuvo una tasa de recuperación significativamente más alta, 96% en 52, con un P con una diferencia altamente significativa. Esto fue consistente e independiente del grado de enfermedad degenerativa intervertebral discal. El tiempo de tratamiento necesario para recuperarse también fue más corto en los pacientes que no recibieron cirugía y es consistente también con el grado neurológico de enfermedad degenerativa intervertebral discal. La historia de cirugía y el grado no fueron factores significativos en los resultados del tratamiento con acupuntura. Y bueno, y lo mismo con los números. Aquí dentro de los hallazgos yo hablé del tema de lo que significaba para el dueño desde el punto de vista de la fatiga del cuidador, la fatiga financiera que es importantísima. O sea, a veces me toca ver pacientes que ya le han hecho, por ejemplo, una resonancia. Entonces ya el dueño ya no tiene la misma flexibilidad económica como para hacer un tratamiento de acupuntura, por ejemplo, una vez a la semana, por unas 4 semanas. Entonces ahí vemos, ya, démosle esta hierba, qué sé yo, hágale esto en la casa y vamos viendo, y tal vez lo veo cada 2 semanas, pero sé que se va a recuperar. Mira, el pobre, hay una menor respuesta, digamos, resultado de la acupuntura después de la cirugía y eso, digamos, a los dueños los molesta un poco porque ya han gastado un montón de plata con la cirugía. Ahí no quiero hablar porque es mucho, mucho, mucho. Y entonces decidían terminar con el tratamiento y ya sea eutanasia o carrito. El burnout emocional y psicológico para estos dueños que ven a sus perros que los quieran, porque un dueño que llega a esto es porque realmente quiere, ama a su mascota. Para no tener los resultados que esperaba, así que ahí yo doy algunas consejos que ya he mencionado. Hay limitaciones, sí, que los grupos eran bastante distintos. ¿Y por qué? Porque en esos tiempos recién se está empezando con la cirugía, tal vez, ya ahí pongo, la cirugía espinal canina no fue disponible hasta 1997 en Chile y debido a sus costos muchos de los dueños de los perros con enfermedad degenerativa discal buscaban tratamientos alternativos tales como la acupuntura. Y en esos tiempos muchos colegas vieron cómo sus pacientes llegaban caminando a sus clínicas y no, me fue bien, y me empezaron a derivar muchos pacientes a acupuntura.
Después, cuando también hubo un resurgimiento en la época en que las resonancias empezaban a mostrar de que había muchos discos, que es lo que yo siempre decía, si no es uno solo, son muchos discos. Excepto en pacientes grandes de raza no condrodistrófica, que ahí sí tú podías ver que era un solo espacio el afectado, pero que con 2 sesiones de acupuntura se recuperaba y tú ya después lo mantenías. Y veías el tema del peso, de las uñas, de dónde andaba, etc. Y bueno, aquí hay consejos que yo doy para hacer futuros estudios, así que probablemente me dedique a eso. Y acá están las, eh, las referencias bibliográficas. Así que ahí van a ver que hay estudios bastante en los años 2022, 2021, 2016, que igual acá se van a hacer 10 años. Es bastante interesante. De 2013 con la doctora Olvi. Me tocó leer bastante. Hay modelos experimentales. Tal vez a alguien les va a sonar algún nombre de algún colega conocido de estas eminencias, con quienes afortunadamente he tenido clases. Era la doctora Lori Macali. Ella fue la que creó la terapia de trotadora bajo agua. Gran amiga mía. No, el doctor Chen, doctor Schoen, con quien primero, doctor Peterman, el doctor, este doctor es amoroso. Este libro está en portugués. Doctor Lobo también, tengo el libro en portugués. Así que fue un estudio de muchos idiomas, políglota. Bueno, el doctor Chen, que él es doctor en farmacología, es un seco. Mi gran amigo, el doctor Steve Martens, doctor Ferguson, que en paz descanse, la doctora Fowler, que en paz descanse, la doctora Claire Mirren, que genial. Bueno, Jan y Estelio, Jan Joaquim y Estelio Luna también. El doctor Kim, mi ¿cómo se llama? Uno de mis correctores de tesis. No, me encantó mi tesis. Y así, la verdad que leí como 200 papers, pero no podía poner todo. Y cuando me dicen, escriba algo sobre usted, no sé por qué sale esa cosa así. Si alguien me puede decir cómo sacarlo. No sé, no pude sacarlo. Pero mi doctora Len Schoen fue el primero. La doctora Wynn, una de mis maestras en el área de nutrición. A todos lados he viajado. La mona, Nate. Leo es como que, ojalá volver a estar con ellos, con esto de los encierros. Bueno, dejé de ir. Y, esto del BIN, les voy a prometer unas cositas cortas usando alguna herramienta del Veterinary Information Network, que vale la pena ser miembro. Bueno, el 2020, cuando hice mi certificación en un programa avanzado en neuroacupuntura y tuvimos clases de
neurología funcional, que es distinto a la neurología clásica. Y así tantos hubo de los años en que traje a la doctora Cheryl Schwartz, a la doctora Marlene Schmidt, traía profesores para acá para enseñar acupuntura, pero bueno, eso es parte del pasado. Cuando era un rockstar y me llamaban para entrevistas en todos lados. Así que eso puse que el otro día lo tenía escrito, entonces fui, copié y pegué, y como me lo aceptó, bueno, va con todo. Así que esas son mis tesis. Es larga. Conclusión es que queremos darle lo mejor a los pacientes, y por mi parte mi compromiso es muy profundo. O sea, yo atiendo poquitos pacientes, bueno, no soy trabajólica ni abarcativa, pero yo puedo mostrar este tipo de estadística por un tema de formación y educación continua. Si les mostrara mi currículum, ahí estaríamos como 3 horas. Ese sí que es largo. Ese sí que es largo. Larguito, larguito. Los días y las sesiones. Así que un agradecimiento especial al doctor Deng Chao por toda su buena voluntad, su paciencia, y por haber hecho todo el análisis estadístico de esta gran base de datos. Así que me despido. Espero estar, ojalá, me gustaría trabajar en ayudar a otros a hacer sus tesis, sus estudios. Me gusta esto de los números a mí, aunque ahora estoy un poquito colapsada, pero ver que hay pacientes que van a andar mejor. O sea, yo les hablara de otros pacientes, de otros casos no neurológicos también. Así que uno tiene que mantenerse actualizado. Por eso yo estoy en el Veterinary Information Network, cualquier cosa me meto ahí, me actualizo al tiro. Y bueno, así es la cosa. Mi agradecimiento al Chi University por haber logrado esto. La Chi University tiene toda la validación del Departamento de Educación de los Estados Unidos, así que es una universidad con todas las de la ley. Y bueno, vamos a llevar casi 1h20. Espero que esto haya sido interesante para ustedes, para los que no lo conocen. Bueno, yo ya no doy clases, pero sí estoy feliz de poder apoyar a los colegas que necesiten algún tipo de consejo, sobre todo colegas que viven más lejos y de repente me dicen: doctora Mari Carmen, ¿qué me recomienda para este paciente de acuerdo a su experiencia? A mí basta experiencia y conocimiento. Y yo soy súper apoyadora en eso. Le digo tal y tal cosa. Te recomiendo, mira, sabes que yo tengo este producto que lo traigo, ahora que el SAC te pide hacer unos papeleos y cosas, me ha tocado hacerlo. Entonces, aquí está. Y cuando tengas estos pacientes, te va a servir. Cualquier cosa, escríbeme. Y siempre reposito. Ya, pues que estén bien, que pasen un lindo fin de semana, que noviembre sea bueno para ustedes. Y ya doy por terminado este video y me despido de todos quienes hayan tenido la paciencia de escuchar hasta el final. Cuídense mucho.